Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar por acá. Agradecerle pues, a la Asociación de Profesionales de Ciencias Forenses de El Salvador por la invitación y también pues reconocerles el esfuerzo que a pesar de ser una asociación relativamente pues, joven, que ya, ya se nota la calidad de los profesionales que la conforman con estas actividades que están pues, organizando y desearles pues, que no sea la primera, que sea que sean muchas de las que vienen y que los colegas de El Salvador, ¿no? Y países vecinos pues aprovechen estas oportunidades de compartir con otros profesionales y también pues darle la oportunidad a otros profesionales como nosotros de compartir con ustedes, que es lo importante. Al fin y al cabo, eh, lo bueno es el intercambio que se puede dar entre profesionales del área, es una necesidad actualmente, que se den estos intercambios, que hayan comunicaciones entre cada uno de los sectores, sobre todo ahora temas que, pues, que nos perjudican o más bien nos afectan a todos, básicamente con la dinámica que se está actualmente dando, tanto en el ámbito pues, criminal como en otros ámbitos empresariales, incluso en los cuales pues, se requiere que pues, estemos preparados ante cualquier tipo de eventualidad y también pues para dar cualquier tipo de, pues, de asesoría o recomendación a personas, empresarios, personas de la parte civil para que pues lleven a cabo sus negocios, no solo la parte forense. En realidad, eh, una de las cosas que debemos ir entendiendo ya es que nuestro trabajo trasciende más allá del ámbito forense. Es un trabajo que invita a que volquemos los ojos hacia otros ámbitos también, y que demos un servicio de calidad, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Hoy, pues a mí me corresponde hablar quizás de un tema que a muchos pues no, no les agrada tanto, lo que es ya la parte más formal de lo que es el desarrollo de una pericia, pero necesario y pues para darle validez a lo que vayamos nosotros a manifestar en ese, en ese dictamen pericial a partir de esa pericia que desarrollamos y es la cadena de custodia. En el ámbito forense, pues la cadena de custodia es fundamental, es un elemento fundamental que valida el trabajo que realizan los peritos forenses. Sin embargo, eso no quiere decir igual que podamos utilizarla y por eso utilicé el, el ejemplo de la parte civil, eh, que la cadena de custodia no puede ser utilizada en otros ámbitos también. Es necesario también que sea utilizada en otros ámbitos también, pues para que igual nuestro trabajo como ya sea como contadores, ya sea como auditores, ya sea como peritos oficiales, como peritos externos, en fin, tengan la validez necesaria para que esa prueba que recolectemos, que nosotros analizamos, pues pueda ser utilizada tanto en un proceso penal como puede ser utilizada a nivel interno de una empresa, por ejemplo. Voy a compartirles la presentación de hoy. En realidad es una presentación pues en láminas bastante corta, pero tiene bastante hay que comentarle. Entonces vamos a ver acá un momentito nada más. Vamos a ver. Creo que ahí ya la están viendo. Sí, se ve. Ok, muy bien. Eh, bueno, les comentaba que el tema que les traigo hoy acá es el referente a cadena de custodia y la evidencia contable. En realidad vamos a enfocarnos más en el tema de cadena de custodia, puesto que asumo que muchos de acá son colegas en el ámbito contable y pues la parte de recolección de indicios en el ámbito contable de evidencia y todo este tema de referente incluso a auditorías y todo eso, pues lo manejan bastante bien, la parte técnica. Eh, pero sí vamos a darle un poquito más de énfasis al tema de cadena de custodia y cómo eso puede incidir en el trabajo que realicemos. Eh, Les puse un subtítulo aquí porque es muy importante entender esta parte de la cadena de custodia, porque el primer error que se comete es limitar la cadena de custodia a un documento.
Cuando digo limitar la cadena de custodia de un documento, es que para muchos la cadena de custodia es simplemente un elemento para dejar evidencia de la trazabilidad de la evidencia como tal. Pues si bien eso es parte de la función y la importancia que tiene la cadena de custodia, es más allá que eso, es más que un simple documento, es más que una simple, es más que un simple ejemplo de cómo vamos dando la evidencia de persona a persona, de cómo se va trasladando, perdón, esa evidencia de persona a persona. En realidad es un elemento que viene a garantizar desde el punto de vista del debido proceso los derechos fundamentales de las personas que están involucradas, en este caso en un proceso penal, por ejemplo. Entonces vamos a ver esa parte. Traté de, pues sí, de hacerlo lo más globalizado posible, en el entendido de que pues cada uno de nuestros países tiene sus diferentes modelos legales o sus diferentes leyes. Entonces puede que, por ejemplo, que pues así es en realidad, que el Código Procesal Penal, que es un cual podamos darle más fundamento a la cadena de custodia como tal, pues no va a ser igual en todos los países, sobre todo la parte del articulado y todo eso. Entonces, se trata de aquí también, para dejar claro eso, hacerlo lo más eh, global posible para que todos pues hablemos el mismo idioma. Bien, lo que hoy vamos a ver básicamente son 7 u 8 temas. Eh, vamos a plantear una definición de cadena de custodia. Vamos a buscar el sustento legal general que debería tener la cadena de custodia en cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos. Eh, vamos a hablar un poco de la importancia procedimental que debemos cada uno de nosotros como profesionales en ciencias forenses o bien peritos externos de seguir y respetar a la hora de tramitar un indicio, una evidencia o una prueba, que vamos a ver ahora también la diferencia de eso. Vamos a ver algunas consideraciones especiales que debemos tener con la cadena de custodia, cómo la podemos incorporar al proceso penal y la fase pericial, sobre todo en la parte contable, que es al final por lo que muchos estamos acá. Y al final pues son unas conclusiones ahí y aparte de preguntas que como bien ya lo manifestaron, lo veremos después de las 7 de la noche, creo. Entonces, vamos a ver cada uno de estos temas, vamos a irlos analizando. Espero que, pues, que las dudas que vayan teniendo, pues, vayan ahí guardando o anotando para, pues, evacuarlas posteriormente con todo el gusto del mundo. Vamos a primero a plantear una definición eh, con respecto a la cadena de custodia. A mí, pues, me gusta o he tratado siempre que hablo de este tema indicar que la cadena de custodia, pues, la podemos plantear desde dos dimensiones. Las dos dimensiones son válidas, en realidad son complementarias una de la otra. Una definición procedimental que nos va a llevar necesariamente a una definición jurídica. Obviamente la definición jurídica es la que podríamos dar como válida o formal. Sin embargo, la definición procedimental es la que nosotros siempre debemos tener en cuenta cuando estamos realizando un trabajo de tipo pericial. Cuando hablamos de una definición procedimental, hablamos de un procedimiento, un procedimiento que se deriva de la normativa jurídica, que busca, pues tiene el propósito de garantizar la integridad de la evidencia, que, pues que esos indicios, esos elementos de prueba se mantengan inalterables durante todo el proceso, durante todo el proceso que vamos a llevar, que se lleva a análisis desde el momento que se recolecta hasta el momento que se dicta una sentencia, y que esa misma evidencia va a ser la misma que se va a recolectar, la misma evidencia que va a tener el juez en el momento de dictar su sentencia va a ser la misma que se recolectó al inicio del proceso. En la parte procedimental es muy importante que los expertos en ciencias forenses eh, pues apliquen cada uno de ellos su experticia. Es interesante porque muchas veces no sabemos, ni siquiera los que estamos en este ámbito,
todas las actividades que podemos desarrollar a partir de las ciencias forenses. Por eso también es importante este tipo de actividades porque nos damos cuenta de todas aquellas posibilidades que tenemos nosotros como forenses de acudir para realizar un peritaje. Eh, es necesario que se indique, se publiquen, se les dé publicidad a todas esas pericias que cada uno de los laboratorios desarrollan para que los expertos o las personas que desarrollan una investigación se den cuenta de las posibilidades que pueden hacer con la evidencia como tal. Eh, de igual forma con la evidencia contable, que es lo que aquí nos tiene hoy acá, repito. Eh, por ahí dicen que eh, pues los estados financieros no son importantes no solo por lo que dicen, sino son más importantes aún por lo que ocultan. Eh, eso pues a nosotros como expertos lo debemos tener siempre claro porque cuando hacemos un análisis pericial, cuando eh, aplicamos una auditoría forense, por ejemplo, estamos buscando algo que, que no indican los estados financieros, algo que está oculto, algo que están escondiendo los estados financieros. Entonces, pues también eso es parte de eh, lo que lo que quienes llevan una investigación deben de entender. O sea, no es una pericia para indicarnos lo que ya podemos ver a simple vista, sino para verificar realmente qué es lo que está ocultando en esos papeles de trabajo o lo que se oculta en esos estados financieros, o en esa prueba o en esa evidencia contable. Eso pues nos lleva a esa parte del procedimiento, que es decir, que aquella evidencia que se recolecta en materia contable, aquella evidencia que es rescatada, entre comillas, para ser analizada, pues debe ser eh, la misma que se recolecta, debe ser la misma que se analiza y debe ser la misma que al final llega a las manos de el juez o la autoridad judicial que emite una sentencia razonada a partir del criterio profesional que nosotros vayamos a dar. La definición procedimental pues nos va a llevar, como decía, o deriva de la definición jurídica. La definición jurídica nos habla de un conjunto de condiciones y requisitos formales que debe tener eh, con los cuales debe contar la cadena de custodia y que son desarrollados a partir de la forma legítima cómo se lleve la investigación de manera científica. ¿Esto para qué? Pues además de que nos garantice que la prueba va a ser, va a permanecer inalterable durante todo el proceso penal, pues también nos debe garantizar los elementos del debido proceso. Eh, por ejemplo, en Costa Rica, nuestro Código Procesal Penal, los 15 primeros artículos, lo que nos hablan son de garantías procesales. Y esas garantías procesales, pues, derivan de lo que indica la Constitución. En el fin y al cabo, para muchos el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado. Así lo indican algunos expertos y en realidad, pues, eh, tienen mucha razón cuando hacen esta afirmación, porque cuando tenemos un proceso penal, pues debe estar acorde a lo que indica la constitución de cada país. Eso es un hecho. Si no es así, pues tenemos ciertos problemas en cuanto a la forma, cómo se garantizan los derechos o garantías de las personas que son sometidas a un proceso penal, tanto víctima como victimarios. Es indiferente eso. Hablemos de las partes como un todo. Eh, la cadena de custodia viene a garantizar de que esos elementos o esas garantías procesales se cumplan. ¿Cómo lo garantiza? Pues por medio de la evidencia. Al fin y al cabo, la resolución que vaya a tomar el que administra justicia, la persona encargada de velar por qué se cumple el debido proceso, que al final es el juez o los tribunales, eh, toman su decisión a partir de la evidencia. Y pues si esa evidencia ha sido alterada durante el proceso, si esa evidencia ha sido manipulada de manera negligente durante el proceso, pues muy probablemente la persona juzgadora va a emitir un criterio desfavorable y el elemento justicia pues va a quedar un poco ahí pues denigrado o minimizado
si no se cumplen estos preceptos. Al fin y al cabo, concluyendo con la parte jurídica, pues la cadena de custodia es una garantía procesal, es una garantía de que el proceso como tal se va a llevar de la mejor manera, es una garantía para las partes del proceso en el cual esos elementos que van a ser utilizados para resolver el asunto que se está llevando a cabo, pues no va a ser alterado ni va a ser perjudicial para ninguna de las partes. Entonces, eh, eso es algo que, pues, en primera instancia debemos entender cuando hablamos de cadena de custodia. Repito, no es un tema, o no es únicamente un tema de trazabilidad de firmas, es algo que va más allá, es un elemento fundamental de todo proceso penal, es un elemento esencial para las garantías procesales, es un elemento que nos viene a reforzar los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, pues, que están plasmados en la Constitución, en este caso de cada uno de los países donde sean las personas que hoy están escuchando esto o me están escuchando. Muy bien. Yo una vez entendido de manera muy general y pues, con las palabras más sencillas esta definición de lo que es cadena de custodia, entonces ya podemos ir avanzando un poco más. Ahora sí, en el entendido de que estamos ante un proceso y no ante un simple documento que acompaña o se lo pegamos a al embalaje en el cual eh, trasladamos la evidencia. Esto es parte de lo que le veníamos comentando, lo que le veníamos comentando, el sustento legal que tiene la cadena de custodia, eh, pues que tiene su origen en la tutela de las garantías constitucionales de la persona imputada en primera instancia, pero eso no quiere decir que también garantice los derechos de la persona, de la víctima. Quizás aquí el tema de persona imputada a veces, pues en nuestros países ha sido un poco manipulado también de manera errónea, sobre todo cuando hablamos de debido proceso. El debido proceso no solo garantiza los derechos de la persona imputada, sino también garantiza los derechos de la víctima. Lo que pasa es que quizás se le ha dado un poco más de énfasis a la parte imputada, pues quizás porque sea la parte que en ese momento pueda estar un poco más en desventaja, entre comillas, con el proceso penal. Pero en realidad las garantías constitucionales vienen a validar los derechos de ambas partes sin distinción. Así debería ser como debe funcionar. Eh, Igual en lo que respecta a la violación del debido proceso. ¿Qué evitamos con eh, respetar la cadena de custodia? En primera instancia, pues evitamos la mala fe, que pues es un hecho, se puede dar, sobre todo ahí, y aquí sí hay que resaltarlo, la mala fe que se puede dar con respecto a la persona imputada. Imaginémonos pues, que se dé la posibilidad de que se inserte evidencia de manera malintencionada en un proceso contra una persona y esa evidencia tenga tal peso que pues que venga a perjudicar a la persona imputada y pues que se dé una sentencia desfavorable. Entonces, la cadena de custodia de cierta manera viene a evitar esta posibilidad de que se den hechos en los cuales personas que tengan la posibilidad de participar en el proceso, que puedan pues tener en su poder la evidencia, pues cometan actos de mala fe con respecto a dicha evidencia y, y que puedan no solo insertar evidencia que no corresponda, sino también destruir evidencia importante que también vaya a perjudicar, en este caso, a la víctima, a la parte ofendida. Además de eso, también no solo la mala fe, también pues evita la imprudencia que lamentablemente eh, pues los operadores son humanos, las personas que recolectan evidencia son humanos y puede que en algún momento cometan algún error en, en el trabajo que pues deberían estar debidamente capacitados, pero siempre existe esa posibilidad de que se cometan errores de tipo humano y que esos errores vayan a generar algún daño a,
a la prueba o algún evento que ponga en duda la legitimidad de la prueba. Ahí hay infinidad de casos en los que podemos, cada uno en sus países, que pueden ustedes recordar en los cuales se dieron casos que pues no se llevaron, no llevaron a buen fin por el simple hecho de que una de las pruebas no fue tramitada de manera correcta, no fue recolectada de manera correcta y al no ser recolectada de manera correcta, al no cumplir con los requerimientos de la adecuada cadena de custodia, pues es prueba que no puede ser utilizada en el proceso y es prueba por ende que será desechada. Y imaginemos un caso, un evento en el cual una única prueba era el único elemento que teníamos para poder resolverlo y que ese único elemento sea desechado por una mala manipulación, por una imprudencia de las personas que realizan el trabajo. Es por eso que es necesario que las personas que desde el inicio, desde que se inicia con el tratamiento de la escena del crimen, desde el inicio que vamos a un allanamiento, que vamos a recolectar evidencia, que esas personas realicen el trabajo de la manera más profesional, que esas personas que asistan am, a esos eventos pues estén debidamente capacitadas y además de eso que no sea una única capacitación, que estén en una capacitación constante y eso va a garantizar también pues el debido proceso en cuanto a cadena de custodia. Veamos aquí que la cadena de custodia pues tiene entonces un montón de elementos que van de la mano, que son necesarios que se cumplan para su adecuado seguimiento. Profesionales bien preparados, por ende, nos va a generar una adecuada o, o más bien que tengamos más confianza en el trabajo que se está realizando y por ende la cadena de custodia va a estar más fortalecida. El proceso de cadena de custodia va a estar más fortalecido. Muy bien. La importancia procedimental en cuanto a la cadena de custodia. Eh, Vamos a comentar algo cosas que ya hemos comentado acá y irlo reforzando eh, con más en materia. Eh, en un inicio, o lo más importante quizás de la parte procedimental de la cadena de custodia, es la legalidad de la prueba, como ya lo hemos venido comentando dentro del proceso penal, eh, que en realidad lo va a dar la cadena de custodia. Al fin y al cabo, la legalidad de esa prueba nos lo va a dar la cadena de custodia, de cómo se recolecta esa prueba, de cómo quede registrado la recolección de esa prueba y muy importante de que quede también registro y esto pues también es necesario de que nos quede registro de quién manipuló o tuvo en su poder esa prueba y por cuánto tiempo. La cadena de custodia no permite lagunas en tiempo en cuanto a el proceso de trazabilidad. Ese es un elemento suficiente para declarar la cadena de custodia insuficiente y por ende que la evidencia que se está preparando no sea tomada en cuenta. Entonces, por ejemplo, en un proceso penal, si ustedes en algún momento son parte de él, ustedes se darán cuenta, o dependiendo del lado del que estén, puede ser de la defensa o de la parte imputada, perdón, de la víctima o de la parte imputada, es lo primero que ustedes van, o lo que vamos a ver es esa trazabilidad en la cadena de custodia. Si logramos determinar que hay dudas en cuanto a quienes tuvieron en su poder esa evidencia, pues es elemento suficiente para declarar esa evidencia nula y por ende no sea valorada en el proceso. Entonces, eh, lo primero que hará cualquier abogado defensor será ir a la cadena de custodia y verificar que todo coincida. Recuerden que la boleta de cadena de custodia, el documento que le da forma a la cadena de custodia, la que le da esa materialidad a la cadena de custodia, es básicamente un documento en el cual, además de la información básica del caso y de la evidencia que se está trabajando, vienen
las firmas de las personas que manipularon, que tuvieron en su poder esa evidencia y el tiempo que la tuvieron en sus manos. Ahí es donde podemos ver si existió algún elemento no acorde al debido proceso en el cual pues pudiese existir algún tiempo muerto, algún tiempo en el cual no haya evidencia de quién tuvo esos objetos y pues nuestra prueba se venga abajo. El otro aspecto que tiene que ver con la legalidad de la prueba es cómo se recolectó. Si no se acatan lo que indican los protocolos en cuanto a recolección de indicios, pues muy probablemente esa evidencia pues también será declarada nula en el proceso penal. El segundo elemento de importancia en la parte procedimental es que le garantiza a la persona juzgadora el manejo idóneo de la evidencia, es decir, la cadena de custodia nos va a indicar, número uno, que una persona idónea en el momento de recolección, número dos, perdón, que una persona idónea en el momento de traslado de la evidencia como tal, que además de eso la persona que hizo el análisis pericial es una persona que cuenta con los atestados suficientes para ser considerado un perito y que tiene esa investidura como perito, en este caso como perito del Estado. Y además de eso, que el tiempo que estuvo la evidencia en manos de cualquiera de estas partes estuvo con la debida custodia y que terceros no tuvieron acceso a esa evidencia, no solo para verla, sino también para posibles manipulaciones. Si alguno de esos elementos no se cumple, pues igual estaríamos con objetos o evidencia que no podría ser utilizada en el proceso. Aquí habla del sitio del suceso o el escenario del suceso, que pues básicamente nos dice que las evidencias recolectadas en el escenario sean las mismas que va a tener el juez en sus manos para dictar una resolución. En el caso, pues, de la evidencia contable, quizás no, el sitio del suceso pues va a variar un poco porque, vamos, no va a haber un elemento inicial, quizás como lo sería, por ejemplo, un delito común, como un, no sé, un homicidio, un robo o algo por el estilo, sino que cuando hablamos de evidencia contable, eso pues requiere un allanamiento en el cual convergen situaciones distintas a las que podrían darse en la atención de un sitio del suceso, por ejemplo, pero eso no quiere decir igual que el elemento inicial de que sea una persona experta o capacitada la que recolecte la evidencia se cumpla. El otro elemento de importancia, el otro elemento procedimental de importancia es que los procesos de recolección cumplan con los protocolos que se tengan establecidos en cada uno de los países o en cada uno de los departamentos forenses de cada país. Existen protocolos internacionales de atención del sitio y de manejo de evidencia, sin embargo, cada país va a tener sus propios protocolos. Actualmente también hay certificaciones internacionales como ISOs, en las cuales pues garantizan que los laboratorios pues van a tener un procedimiento estandarizado internacionalmente, el cual nos va a garantizar que esa evidencia pues cumple con esos estándares y que por ende, indistintamente en el país que estemos, si el laboratorio pues eh, está validado, está bajo el ordenamiento, está certificado, pues vamos a tener un procedimiento similar. Entonces, pues eso también va a ayudar a lo que les comentaba al inicio, la parte de la globalización del trabajo pericial que nos debemos ir enfrentando poco a poco. Muy bien. Estas quizás son las más generales en cuanto a la importancia procedimental de la cadena de custodia. Muy bien, vamos a continuar. La cadena de custodia cuenta con una serie de etapas. Las más generales son estas que estamos viendo acá. Hay una primera etapa que es la recolección de los indicios. Antes de la recolección de los indicios, pues hay una serie de elementos que quizás aquí no los vamos a comentar porque no viene al caso en cuanto a lo que es la evidencia contable, pero cuando hay
lo que llamamos una noticia criminis, por ejemplo, que se da un evento X, supongamos un homicidio, por ejemplo, y pues a partir de ese momento, aunque no hay, y que llegue ya alguna, eh, ya sea la policía administrativa, que por lo general es la primera que llega a este tipo de eventos, a partir de ese momento se activa la cadena de custodia. Aunque no haya un elemento formal, es como ya cuando la policía administrativa toma control del sitio, ya a partir de ese momento podemos hablar de que existe una cadena de custodia un poco informal, pero existe cadena de custodia porque ya eh, hay un grupo, hay una persona que está encargada de esa escena. Cuando ya lleguen los expertos de recolección de indicios, pues la policía administrativa entregará el sitio a estas personas y se procederá a la etapa de recolección de indicios, que es la que viene acá. En este momento, pues entra en juego mucho tanto la experiencia que tenga la persona que recolecta, como la malicia que pueda tener de poder interpretar qué evidencia es importante y cuál no para el caso que estamos llevando a cabo. Eh, Cuando estamos en esta etapa, no es solamente eh, recolectar un montón de evidencia. Puede que recolectemos un montón de evidencias, perdón, de indicios, y estos indicios pues no nos vayan a servir para el caso como tal. Esta recolección de indicios debe tener una lógica, es decir, la persona que atiende el sitio debe amoldarse a una lógica investigativa en el sitio del suceso, una lógica de trabajo que pues ya está definida por los protocolos. Eh, Además de eso, eh, debe ajustarse la experticia como tal, es decir, recolectar la evidencia según lo indica eh, la teoría, según lo indica el procedimiento, y además de eso tener un elemento adicional que es lo que podríamos llamar la malicia, de que solo los años de experiencia van a dar, de poder determinar, repito, cuáles son los elementos que verdaderamente serían importantes para el proceso y cuáles no. Una vez que se lleva a cabo todo este proceso de recolección de indicios, viene la parte de embalaje. Es importante que la evidencia sea embalada de manera correcta. En otro tipo de evidencia, qué sé yo, armas o cualquier otro tipo de evidencia que no sea documental, pues cada uno de ellos va a tener una forma de embalar. La evidencia documental igual va a tener una forma en la cual debemos asegurarnos que no vaya a ser manipulada por terceros, que no vaya a ser eh, destruida o que se vaya a dañar en el proceso en que va a estar desde el traslado del sitio al lugar donde lo va a analizar el perito que corresponda. El embalaje como tal tiene una técnica, un procedimiento también que, bueno, es parte de la teoría criminalística. Eh, el embalaje, pues no es solo agarrar el documento, en este caso, y echarlo en una caja o en una bolsa y listo, y ponerle cinta, ¿no? Es necesario cumplir con una serie de requisitos que van desde buscar el recipiente adecuado. Cuando digo el recipiente adecuado, es aquel elemento que vaya a contener la evidencia de manera correcta, que la vaya a proteger, que la vaya a brindar protección. Después de eso vendrá el tema del sellado, el doble sellado incluso, que eso que lleva eh, la parte del embalaje, lo que corresponde al lacrado, es decir, las firmas de las personas responsables que van a quedar sobre ese embalaje, sobre ese sellado, y además de eso la colocación de las debidas calcomanías o boletas en las cuales se va a contener la información necesaria de qué es lo que va dentro de ese embalaje. También es importante que el embalaje contenga esa información, al menos una información básica de qué es lo que contiene, para que cuando llegue al perito o al experto o al científico forense que va a analizar esa evidencia, ese indicio, eh, sepa realmente qué es lo que tiene ahí, qué es lo que él va a trabajar de previo a la apertura al embalaje como tal. Una vez cumplidos con estos elementos del embalaje, que son muy importantes también, viene la parte de transporte y entrega de la evidencia, que
se debe garantizar que en ese transporte pues se manipule por la menor cantidad de personas, es decir, que incluso sería genial que la misma persona que recolectó en el sitio sea la misma persona que traslade la evidencia y la lleve hasta el laboratorio. En algunos casos pues no se va a poder, pero se debe garantizar que esa persona que está trasladando recibió la evidencia de manera correcta y la va a entregar de manera correcta según lo que estipula el procedimiento de cadena de custodia. Una vez que esto pasa, que se hace la entrega apropiada y el transporte de manera correcta, pues viene la parte de peritaje o el análisis pericial. Lo primero que debe garantizarse el perito es que realmente esa evidencia que está recibiendo es la misma que se recolectó en el sitio, porque muy probablemente el perito no estuvo ahí, no sabe qué es lo que viene en ese embalaje, no sabe de dónde se recolectó y pues obviamente no sabe cómo se recolectó. Entonces, eh, él debe asegurarse en primera instancia que esa información que indica ese embalaje pues corresponde a los indicios que vienen dentro. Entonces, habrá que hacer un proceso de revisión previo y hacer la apertura y dejar constancia de esa apertura. Por lo general, cuando hacemos apertura de un embalaje donde vienen indicios, pues se buscan testigos para que esas personas den fe también de lo que venía dentro de esos recipientes. Es decir, eh, el proceso de cadena de custodia requiere que hayan testigos en la apertura, sobre todo en la parte pericial. Con esto se garantiza que los objetos que vienen dentro del embalaje sean iguales o los mismos que indica el documento con el cual se entrega ese indicio. Ya una vez comprobado esto, pues el experto aplicará la experticia que corresponde a ese indicio y dará su opinión fundamentada en cuanto a lo que pudo determinar a partir de ese análisis. Esa opinión fundamentada pues es básicamente el dictamen pericial y el dictamen pericial será el que se utilizará en el debate o en el proceso penal una vez que eso se vaya elevado a juicio. Eh, en algunos casos la misma evidencia se presenta en el juicio como tal, pero por lo general es el dictamen pericial el que se utiliza. El dictamen pericial en realidad es parte de la evidencia. El dictamen pericial es lo que van a utilizar las partes para interpretar lo que corresponde a esa evidencia incorporada en ese momento, que ya se conforma como evidencia. Aquí viene uno de los elementos quizás más importantes en los cuales hemos estado haciendo hincapié, de la importancia de que se incorpore, además de la opinión que da el perito del Estado, que pues obviamente es necesaria y pues es parte esencial del proceso, pues que también se haga incorporación de un perito externo en los casos que corresponda, obviamente, para que también haga su análisis y veredicto de la evidencia. Y se comparen esos dos peritajes, pues con esto aseguramos también un adecuado debido proceso y que las partes pues estén conformes con lo que ahí se indica. Si está en concordancia en ambos peritajes, pues eso indica que pues, no hay duda material en cuanto a lo que se resolvió, en lo que corresponde a esa evidencia, pero si hay discrepancia, pues ahí pues, habrá que resolver según los argumentos que dé cada una de las partes y valorar cuáles son esas discrepancias para mejor resolver. Una vez que se termina la parte del debate y el juicio como tal, eh, viene la parte de finalización de cadena de custodia. La cadena de custodia no finaliza con el dictado de sentencias, sino más bien podría continuar incluso en una etapa posterior y es la etapa de qué hacer con esa evidencia. ¿Qué hacemos con todo lo que se recolectó, con ese montón de cajas y cajas de documentos que recolectamos cuando hicimos una auditoría forense, por ejemplo, o cuando se investigó a una empresa cuestionada por
corrupción, por ejemplo. ¿Qué hacemos con ese montón de documentos que se recolectaron para análisis? Que pues corresponde al juez en este caso, al tribunal en este caso, determinar si esa evidencia es devuelta a sus debidos, a los que tienen derecho de posesión sobre esa evidencia, o si simplemente esa evidencia pues se destruye, si no hay nadie que haga eh, reclamo de esa evidencia. Aquí viene una parte muy interesante, sobre todo en temas de crimen organizado, pues cuando se confiscan elementos al crimen organizado, narcotráfico, por ejemplo, pues se deben tomar decisiones en cuanto a si esos activos se destruyen, si esos activos se donan o se reparten a instituciones que así lo requieran, obviamente bajo un adecuado proceso, o bien, si depende de la resolución que se haya tomado, si esos activos son devueltos a los propietarios eh, originales. Entonces, eso es parte también del proceso de cadena de custodia. Hasta que el elemento recolectado, el indicio, no salga de la esfera judicial, hasta ese momento no termina el proceso de cadena de custodia. Algunas consideraciones con respecto a la cadena de custodia. Pues bien, en cuanto a las etapas, es necesario que cada una de las fases que hemos citado anteriormente quede debidamente registrada, ahora sí, en el documento que llamamos boleta de cadena de custodia o el documento de cadena de custodia, eh, donde se indique dónde fue recolectada, quién la transportó, cómo se transportó, dónde se almacenó. En fin, debe existir evidencia de todo el proceso que llevó esa evidencia desde el momento que se recolecta hasta el momento en el cual va a ser o va a salir de la esfera judicial. Eh, en cuanto a la esencia, pues reiterar que esa evidencia que fue recolectada sea la misma que fue analizada y que sea la misma que llegue a la parte juzgadora, que exista esa garantía que durante todo ese proceso no se dio eh, una alteración incorrecta de esa evidencia, porque habrán evidencia que se van a alterar, habrá evidencia que se va a destruir durante el proceso de análisis pericial, pero obviamente de eso va a quedar una constancia y, y va a existir un procedimiento que así lo valide. Entonces, cuando a la persona juzgadora le llegue pues ese dictamen, en caso de que la evidencia haya sido destruida, pues que se garantice eh, que ese proceso fue el correcto, que cuál corresponde al tratamiento de esa evidencia. Ahora bien, hay tres elementos interesantes acá que hemos venido indicando y que a veces pues, nos generan cierta confusión en cuanto al proceso penal. El objeto como tal, cuándo es considerado un indicio, cuándo es considerado una evidencia y cuándo es considerado prueba. Cuando digamos una escena del crimen o estamos en un allanamiento, hablamos de indicio de toda aquella evidencia física que podría ser relacionada o tiene una estrecha relación con la comisión del hecho que estamos investigando. Es decir, un indicio es todo aquello que para nosotros en ese momento eh, representa importancia para la investigación. Sin embargo, ese indicio aún no ha sido analizado, aún no sabemos realmente si ese objeto como tal, a pesar de que nosotros asumamos que tiene cierta importancia para la investigación, aún no hemos determinado si realmente la representa. Ese indicio pues se va a recolectar, se va a embalar y se va a mandar a el respectivo laboratorio. Cuando el laboratorio forense evalúa ese indicio, o sea, cuando existe un perito calificado para evaluar esa evidencia, cuando ha sido evaluada por personal científico forense, y ese personal científico forense, ese perito, emite un criterio a partir de ese indicio, es decir, genera un dictamen en el cual manifiesta la importancia de ese objeto para la investigación. Hasta ese momento ese indicio se convierte en evidencia.
ese indicio se convierte en evidencia porque tiene una importancia, ahora sí, para el proceso de investigación, para el proceso penal como tal. ¿Cuándo se convierte esa evidencia en prueba? Pues una vez que ingrese, y ahora sí, a la parte del debate, y a partir de la valoración que haga la persona juzgadora, a partir de esa valoración, según lo que le indiquen los expertos, la persona juzgadora va a indicar que realmente esa evidencia representa o tiene un elemento de validez o tiene un peso dentro del proceso penal en el cual él, a partir de ese criterio, pueda emitir eh, una resolución, una sentencia como tal. Eso, de manera muy general, son los tres momentos que viven los objetos que representan importancia dentro de un proceso penal. Indicio en el momento que recolectamos, evidencia en el momento que el experto da su opinión y prueba en el momento que es tasado por la parte juzgadora, y la parte juzgadora pues toma ese elemento como de importancia para emitir su sentencia. Muy bien. Eh, En cuanto a la parte pericial, y vamos aquí a enfocarnos a la parte pues, nuestra, la parte contable, eh, ya hablamos de la prueba, que es aquella eh, que le da al juez los elementos suficientes para emitir una sentencia. Esta es la prueba pericial o la prueba como tal. Eh, esa prueba, para que sea valorada por el juez, debe venir acompañada de, una, de un informe o de un criterio de un perito, de un profesional. Eh, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a lo que corresponde al perito como tal o al perito contable como tal. De manera muy general se dice que un perito es un especialista, es un conocedor práctico versado en una ciencia, arte u oficio. En este caso, las personas que deberían realizar un peritaje contable, pues en primera instancia deberían tener prueba de su experticia, es decir, deben de tener los títulos que los validen como profesionales. Hago hincapié en esto porque lamentablemente se está dando un fenómeno, sobre todo en lo que corresponde a auditoría forense, por ejemplo, y es algo que debemos nosotros como profesionales eh, ponerle una atención debida. Y es que en muchas ocasiones las universidades, por ejemplo, dan una especialidad en auditoría forense, y a veces permiten que personas que no tienen la carrera contable, por ejemplo, tal vez de otras carreras, sin menospreciar, obviamente, lo que esas personas pues hayan o practiquen en su vida profesional, ya sea como abogados, ya sea como en caso criminólogos, o ya sea como bueno, administradores de empresas, todavía podríamos ahí valorarlo, pero por ejemplo, un abogado o un criminólogo, por ejemplo, eh, que asuma una especialidad en auditoría forense sin el conocimiento contable debido, pues podría no emitir un criterio, digo podría, no necesariamente tiene que ser así, pero podría no estar en la debida capacidad de emitir un criterio en cuanto a materia contable como tal, al análisis contable de la evidencia como tal. Eh, Eso pues es bastante peligroso porque podríamos estar ante un ejercicio ilegal de profesión cuando personas no capacitadas emiten criterios o en peritajes, sobre todo contables. Lo digo porque se podría dar y se podría dar incluso una desvalorización de lo que respecta a la carrera que nosotros practicamos como tal, y además de eso el valor agregado que un profesional en contabilidad o una auditoría le podría dar más allá de cualquier otro profesional. En mi caso, por ejemplo, eh, pues yo soy criminólogo de profesión, pero también practico me desarrollo también en el área contable. Entonces, eh, uno como profesional tiene una apertura más amplia en cuanto a la valorización de la prueba. Es importante que el perito cuente con estos atestados
que tenga, que sea verificable esa capacidad de emitir un criterio. Además de eso, si existen en el país respectivo algunas entidades que regulen la profesión, como colegios profesionales, que también esas personas estén inscritas en esos colegios profesionales, que haya seguridad de que ese perito verdaderamente va a emitir un criterio a partir de la experticia de manera correcta y pues no sea todo lo contrario. Cerramos paréntesis en cuanto a eso. La capacidad del perito. Es importante, importantísimo que el perito tenga esa capacidad. Y finalmente lo que corresponde a la prueba pericial contable, pues el contador público como tal, es en este caso el que vendría a actuar o el que debería actuar como auxiliar de la justicia, más allá de una persona que tenga una especialidad en auditoría forense, por ejemplo, el contador público es el que debería emitir esos criterios en cuanto al análisis de la prueba contable, de la prueba pericial contable, y debería ser, por tanto, la persona que sea designado para que ejerza esta función dentro del proceso penal. Estos tres elementos son esenciales porque esos tres elementos también nos van a garantizar la cadena de custodia. Recordemos que la cadena de custodia no es solamente un documento, sino son todos aquellos elementos que le van a dar al proceso penal una garantía del debido proceso. Resumiendo ya para ir terminando esta parte de la exposición, creo que terminamos apenas. Tres elementos importantes que debemos considerar. La definición jurídica y la definición procedimental. Es importante de inicio entender qué es cadena de custodia, a qué nos referimos cuando hablamos de cadena de custodia, dónde inicia, dónde termina. Todos estos elementos es importante tenerlos en cuenta y durante ese proceso, cuáles elementos intervienen, como los que hemos mencionado acá, para que se garantice que, que esos indicios que fueron convertidos en evidencia y que luego en prueba sean los mismos que al final del proceso sean los mismos que se recolectaron al inicio, que la cadena de custodia se convierta en un garante de los derechos fundamentales, no solo del imputado, sino también de la víctima como tal, y que la cadena de custodia, además de eso, le va a dar un valor agregado al peritaje que vayamos a hacer nosotros como profesionales y por ende, pues va a crear que tengamos confianza por parte de las personas, de la población civil, en cuanto a los trabajos que se están realizando dentro de un órgano del Estado, como es en este caso el Poder Judicial de cada país, por ejemplo. Muy bien. De mi parte, esto sería lo que corresponde a, a la exposición como tal. Eh, de verdad, muchas gracias. Ahí, pues les dejo ahí los contactos, eh, mi número telefónico acá en Costa Rica, en el cual pues pueden utilizarlo ahí por WhatsApp si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto, ahí los atendemos. Es mi correo electrónico y pues el Facebook, que es quizás ahí eh, lo más común lo cual nos podemos comunicar ahí con todo gusto. Estamos a la orden. Y repito, el agradecimiento a la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses de El Salvador por esta invitación y a todos ustedes los que han estado acá también, pues ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. Perfecto, Bernal. Muchas gracias a ti por el tiempo que dedicas a compartir conocimiento. Creo que es importante tener presente cuál es la cadena de custodia de la información. Eso es fundamental pues, para garantizar el éxito de la revisión. Te agradecemos sinceramente por compartir conocimiento. Como ya decía, tenemos un par de preguntas por acá. Y les consulta Samuel Flores, ¿qué razones pueden llevar a un perito a opinar que no ha sido posible determinar el origen de un delito? Ok, muy importante acá entender cuál es la labor del perito. La labor del perito es interpretar prueba. Y eso también ha sido un tema de confusión. En la parte de criminalística, que corresponde igual al tema de ciencias forenses, los peritos no están para culpar personas, no están para determinar delitos, eso corresponde a otros entes. A los peritos lo que les corresponde es interpretar la prueba y a partir de esa prueba emitir un criterio.
Si la prueba, por ejemplo, creo que por ahí va la pregunta de Samuel, creo que fue el que la hizo, Sí. determinar el origen de un delito. Quizás más bien creo que sería determinar si esa prueba podría ser o podría ser eh, tomada en cuenta en el proceso como tal. Creo que más bien sería esa la respuesta que le podría dar, porque no corresponde al perito decir si hay o no delito. Al perito lo que le corresponde es interpretar la prueba e indicar si existen elementos para que esa prueba pueda ser incorporada al proceso penal. Fantástico. Tenemos otra pregunta aquí de Marlon. Dice, dado que es igual de importante la autenticidad y la legalidad del elemento probatorio, de acuerdo con la definición procedimental y jurídica presentada, ¿cuáles son los requisitos para que un hallazgo tenga una validez mínima legal? Ok, primero que haya una razón en cuanto a la manipulación del sitio, por ejemplo, que se encuentre lo inalterado lo menos posible. De ahí la importancia de el momento en el que llegue la policía, en este caso la policía administrativa, que por lo general, repito, es la primera que llega al sitio. Es importante que de que llegue la policía administrativa trate de tomar control del sitio. Ya cuando esto pasa, pues hay una garantía de que los elementos de prueba que están dentro de ese sitio que está siendo controlado, pues está siendo lo menos alterado posible. Si hay una alteración de la prueba como tal, pues muy probablemente esa prueba pues ya no va a tener validez. Y se lo voy a poner como un ejemplo incluso con algo que, un caso real que pasó en algún momento por acá. Eh, Se dio un elemento con, un caso con una prueba, que era de un caso de homicidio, creo, no lo recuerdo. Eh, el arma homicida como tal, pues por alguna razón que se desconoce, no se envió en su momento a a los laboratorios correspondientes. Cuando están en la etapa de juicio, se dan cuenta que el elemento como tal no fue remitido a un laboratorio, al laboratorio que correspondía en ese momento. Si bien es cierto, ese elemento fue recolectado de manera correcta, este, no existía garantía ya para la parte pericial de que ese indicio pues eh, tuviera las condiciones óptimas para hacer un análisis, porque ya había sido manipulado, aunque hubiese sido manipulado por personas dentro del sistema como tal, pues ya no existía garantía de que esa prueba como tal estaba inalterada. Entonces, lo importante acá en cuanto al hallazgo y la validez mínima que menciona Marlon es que esa prueba como tal tengamos garantía de que haya sido manipulada lo menos posible. Desde el momento que se cometió el acto hasta el momento en el cual pues fue ya controlado por, en este caso, la policía administrativa, o bien la policía judicial o quienes se encarguen de la recolección de los indicios en ese caso. Fantástico. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuáles serían esas reglas básicas para tomar en cuenta en la planeación del manejo de la cadena de custodia? Muy bien, hay un protocolo latinoamericano en el cual pues en su momento varios directores de diferentes policías o departamentos forenses de Latinoamérica se reunieron y establecieron ese protocolo, son las reglas básicas que deberíamos seguir todas las policías en el mundo para garantizar la adecuada, la adecuada cadena de custodia. Ese procedimiento o esa planeación eh, no debe ser fortuito, es decir, debe responder a un protocolo, es decir, siempre debe ser de la misma manera. De esta manera, pues garantizamos que siempre se va a establecer de manera correcta la cadena de custodia. Eh, Además de eso, pues cada país también establece cuenta, disculpen. Hablamos de protocolo, sí, del protocolo que se estableció hace algunos años. Sin embargo, también les comentaba que cada país, cada policía, en este caso, cada departamento forense, eh, establece algunos lineamientos o protocolos internos en cuanto a la atención primaria del sitio del suceso. Esa atención primaria es necesaria para efectos de planeación, para que no se vaya a
a romper desde el inicio de la cadena de custodia. Influyen varios elementos importantes, además del protocolo como tal a seguir, también algo que comentamos por ahí en algún momento, la experticia que tengan las personas que se encargan de la recolección de indicios. Eso también es muy importante, que sean personas calificadas, que tengan la adecuada capacitación y que además de eso, que esa adecuada capacitación sea evaluada en periodos determinados, pues para garantizar que esa debida recolección de indicios. Eh, en una en una auditoría forense, por ejemplo, quizás la parte de planificación pues es basada en la teoría, también la podemos tomar de la teoría propia de lo que es una auditoría. Sin embargo, las razones de una auditoría forense son, pues, son un poco diferentes a lo que es una auditoría normal. En una auditoría forense vamos en busca de identificar un posible delito eh, o de comprobar a partir de la prueba que se haya cometido algún delito, que es un poco, es quizás la diferencia más grande que podemos tener en una auditoría normal a una auditoría forense. Y el criterio que se va a emitir al final, pues también va a diferir un poco de lo que podría ser una auditoría normal. Recuerden ahí lo que hablamos al inicio, que pues los estados financieros son importantes por lo que dicen, pero son más importantes aún por lo que ocultan o lo que no dicen. Entonces, en esa segunda parte es quizás donde podemos ubicar la auditoría financiera, perdón, la auditoría eh, forense como tal. Fantástico, Bernal. Bueno, esas son las preguntas que teníamos. Agradecemos tu tiempo, como te decía anteriormente, Un placer. por haber compartido con nosotros. Esperamos poder contar contigo para próximos eventos y en nombre de la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses te agradecemos, igual a todos los participantes, esperándolos pues el día de mañana para poder estar nuevamente por este mismo medio para atender pues la última conferencia que se llama Delitos Transfronterizos y esperamos pues tenerlos mañana. Así que te agradecemos a ti, a todos los participantes y esperamos volver a vernos pronto. Igualmente, más bien, no, el agradecimiento es mío por el espacio. Y yo espero de verdad que, pues, que sigan desarrollando estos eventos, que sigan impulsando las ciencias forenses como tal. Es algo pues, necesario actualmente y a todos los que hoy estuvieron acá, un agradecimiento también por soportarnos aquí una hora hablando y además de eso, pues invitarlos a que sigan participando en las actividades que haga la asociación, muy importante que participen, que ustedes también son, ustedes también son parte importante de este proceso, que le den ese músculo a la asociación para que se motiven a seguir haciendo actividades y pues ustedes también sacan provecho de eso, eh, pues van a tener una apertura en cuanto a cómo se trabaja en nuestros diferentes países. A veces Centroamérica es muy pequeño en realidad, pero en distancias, pero estamos muy separados a veces eh, por situaciones políticas o por cualquier otro aspecto ahí, y no debería ser así, más bien deberíamos ser un poco más unidos en eso y tratar pues de compartir información. De verdad, todos muy buenos, muy agradecidos, muy buenas noches y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias, cuídense, hasta luego.